el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios terribles, matanzas espantosas, no durante la colonia, sino durante la República. Nos sentimos orgullosos de tener ancestros españoles. Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Premio Nobel de Literatura. Ha sido un político donde en sus pronunciamientos pues no ha tenido mucho éxito desde que él propiamente se lanzó en busca de la presidencia del Perú, donde perdió frente al señor Fujimori. Ahora estaba leyendo este libro de su hijo Mario Vargas Llosa, donde coordina una participación de personajes que están en contra del llamado populismo, el estallido del populismo. Así se llama este libro, donde el escritor peruano Mario Vargas Llosa pues hace un prólogo describiendo en qué consiste el denominado populismo. Y es que ya el comunismo no es el enemigo principal de la democracia liberal, de la cual él habla de que está en favor de la democracia liberal. Pero poco dice de la responsabilidad que hay que tener cuando implementamos términos como el populismo para menospreciar y para discriminar entonces corrientes de pensamiento que no están ajustables a lo que yo estoy considerando en mi participación política por un proyecto alternativo de nación. Porque cuando mencionamos la palabra populismo, entonces estamos diciendo inexorablemente que estamos en contra de una parte de la democracia que te permite hablar con libertad de proyectos alternativos para el desarrollo de las comunidades. Y además de todo, que nos implica razonar y reflexionar sobre lo que está aconteciendo en nuestras naciones y sobre lo que implica hacer democracia, lo que implica tener tolerancia de pensamiento, tolerancia a la participación de las ideas en la política de nuestras comunidades. Pero no, estos señores inventan este tipo de terminologías para entonces polarizar a la sociedad y marginar. Y entonces estigmatizar, estereotipar, que si tú entonces favoreces o apoyas a cierto movimiento social, a cierto partido político que no está acorde a las ideas que está promoviendo un cierto grupo de banqueros o de grupos elitistas en la república, en una nación, pues entonces tú eres parte de ese grupo, de esos movimientos que están estigmatizados como los hombres que no tienen ideas ni tienen tampoco pensamiento crítico acerca de cómo desarrollar eventualmente a nuestras comunidades, a nuestra nación. Y hubo algo que me llamó mucho la atención. En la página número 10, él cita justamente al presidente Rodrigo Duterte. Él cita justamente en esta página número 10 de su prólogo en el estallido del populismo, que en Filipinas el populismo del presidente Duterte muestra un perfil sanguinario. Pretende acabar con el narcotráfico, dice Mario Vargas Llosa, asesinando traficantes y drogadictos. Ya hay cerca de 8,000 cadáveres. ¿Y qué duda cabe entre ellos?
un gran número de inocentes. De ese tamaño es la gran hipocresía del escritor Mario Vargas Llosa cuando estamos leyendo esto que él piensa de lo que es el populismo. Fíjense, cita al señor Rodrigo Duterte en Filipinas de ser un sanguinario político. ¿Pero qué dijo del señor Felipe Calderón? Que hizo lo mismo y lo hizo de forma peor y atroz. Magnificando este tipo de acciones, se queja Mario Vargas Llosa de esta violencia que dejó 8,000 muertos en Filipinas el presidente Rodrigo Duterte, aplicando la misma política de violencia que hizo el señor Felipe Calderón Hinojosa y que en su momento planeaba ratificar y darle continuidad la señora Josefina Vázquez Mota cuando se lanzó a la presidencia de la República y donde el propio escritor Mario Vargas Llosa salió a pronunciarse en favor de su movimiento, aplaudiendo a la señora Josefina Vázquez Mota. Perdió como nunca, le dio cifras desastrosas al Partido Acción Nacional de forma histórica, Josefina Vázquez Mota. Y de esa reflexión, de ese pensamiento, no escuchamos nada de parte del gran escritor peruano. En su narrativa de ficción, donde él construye este tipo de terminologías del populismo, sumado también a otro tipo de personajes como es Enrique Krause, buscan entonces denostar los movimientos sociales y políticos que ocurren en América Latina al cabo de un modelo que ha venido fracasando en el mundo y sobre todo en América Latina, desde el golpe de Estado que ocurrió en Chile con Augusto Pinochet, y hoy millones de chilenos alzan la voz por este modelo económico neoliberal que fracasó y que no les dio el modelo del estado de bienestar que buscan los chilenos, porque tienen que pagar altos costos por transporte público, por salud pública, y ¿eso a qué se debe? A la disminución, a la reducción del Estado, por darle la libertad al gran mercado que controla el imperialismo norteamericano a partir de una serie de franquicias y de controles monopólicos en varios sectores estratégicos del mundo, como puede ser el de las energías. En Chile está privatizada el agua, está privatizado la luz eléctrica, pero de eso no habla el señor Mario Vargas Llosa, de eso no habla, de la política atroz y desastrosa que fue el combate al crimen organizado que implementó el señor Felipe Calderón a través de una guerra frontal donde miles y miles y cientos de mexicanos perdieron la vida, inocentes, niños, mujeres, jóvenes. Ahí están los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, inocentes que murieron a manos del ejército por una estrategia fallida, por una estrategia mal implementada de parte del señor Felipe Calderón. No dijo nada al respecto. ¿Por qué? Porque el señor Felipe Calderón Hinojosa lo condecoró al señor Mario Vargas Llosa con la águila azteca, el máximo galardón que puede otorgar el Estado mexicano a un miembro del extranjero, a un personaje extranjero, para darle reconocimiento y admiración de parte del pueblo mexicano. Por eso guardó silencio ominoso el señor Mario Vargas Llosa, porque tiene una moral de liga. Me siento muy orgulloso y muy emocionado, desde luego, por estar aquí para condecorar a un hombre universal, a un gran latinoamericano y a un gran amigo de México. Un hombre de letras que, más allá de los innumerables reconocimientos que ha recibido, sigue siendo un hombre muy sencillo, muy sensato y un ciudadano comprometido con los más altos valores del ser humano. Patrimonio de la literatura y patrimonio de la libertad. Y por eso el gobierno de México se honra otorgándole a usted la condecoración del Águila Azteca. Porque solamente participa en pronunciarse a favor de modelos económicos que favorecen a un grupo pequeño, que no ha venido a dar la distribución de la riqueza que necesita el pueblo de la humanidad, el mundo entero. Este modelo ha venido a fracasar contundentemente, pero el señor Mario Vargas Llosa no le interesa hacer la mínima crítica al Partido Acción Nacional, al señor Felipe Calderón, a la señora Josefina Vázquez Mota. En cambio, ha venido a pronunciarse políticamente en contra, desde hace mucho tiempo, de Andrés Manuel López Obrador. Y poco dice de entonces por qué
tiene la mayor legitimidad histórica, como nunca antes un presidente de la República en la historia de México ha contado, ni por qué su fenómeno de movimiento social político se consolidó en la esfera de la República Mexicana como un partido de cambio, como un partido disruptivo que dio para afuera al modelo del bipartidismo que vino fracasando en la República Mexicana y que lo único que nos otorgó con resultados en el Ejecutivo, en los poderes de la democracia mexicana, fue sumar la corrupción, que México se convirtiera en una nación altamente corrupta en el mundo, que parece que no estaba considerado en guerra y que tenía todas las condiciones de ser un país que estaba en guerra y no estaba declarado así oficialmente ante el mundo, que nos dio más de 200,000 muertos, que ya estaba en un escenario verdaderamente trágico, peor que en la Revolución Mexicana, en una barbarie fundamental que agudizó la pobreza, que incrementó la brecha de desigualdad entre unos estados y otros, en una verdadera desigualdad que dividió a nuestro México, que lo desquebrajó, y que ese fue el legado que le dieron al señor presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su ejercicio, y hace este tipo de pronunciamientos inconmensurables, de proporciones desastrosas entre lo que nos dejó el legado de esta política que él vino defendiendo desde hace muchos años, que dijo que iba a venir a resurgir tal vez la dictadura perfecta con Andrés Manuel López Obrador, pero no con Enrique Peña Nieto, donde más de sus 15 gobernadores emanados del PRI estaban considerados y acusados de corrupción, de una corrupción tremenda. ¿Qué dijo al respecto de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados impunemente? No dijo nada. ¿Qué dice de los feminicidios? No dice nada. ¿Qué dice del estado de Guanajuato, donde el expresidente Vicente Fox aquí tiene su residencia y donde en su casa le roban a propios y a extraños? ¿Qué dice de esa corrupción? ¿Qué dice de los feminicidios del estado de Guanajuato, donde gobierna el PAN? ¿Qué dice de que Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos? ¿De que reina un narcoestado en la República Mexicana? ¿De que reina un narcoestado en el estado de Guanajuato? ¿Qué dice al respecto de eso? Tiene una moral de liga que no sabe el señor verdaderamente acusar. No tiene la mínima autocrítica el señor Mario Vargas Llosa para sus ejercicios de pronunciamientos políticos. Sí se arrepintió de su juventud de haberse pronunciado como un joven comunista, de haber luchado por esas ideas del comunismo, pero no tiene la mínima autocrítica para entonces decir que se ha equivocado en esta pugna por su denominada democracia liberal, que solamente conviene a ciertos intereses, a ciertos grupos, a grupos de sus amigos, a grupos que han venido a estar enquistados en las esferas del poder, como es el propio señor Enrique Krause. En la página 14 también aquí menciona, como lo han señalado muchos ensayistas mexicanos, las bravatas nacionalistas y racistas del presidente Trump han tenido por lo pronto la virtud de poner a la cabeza de las encuestas presidenciales al candidato populista Manuel López Obrador, que si llegara al poder representaría una regresión izquierdista radical al proceso de democratización de México, que México experimenta desde hace unas 2 décadas. Fundamentalmente, pero para él solamente la alternativa de desarrollo de nación la tiene el Partido Acción Nacional, por eso dice muy poco, por eso no se atreve a hacer una crítica más allá y a dar reconocimiento, incluso en lo que ya leímos en este prólogo, donde dice que hay una actitud sanguinaria del propio presidente Rodrigo Duterte en las Filipinas, esto apenas dicho en el 2017, para atacar fundamentalmente y para incidir en el debate de las ideas, para que perdiera la elección en México y en otras partes del mundo, pero sobre todo en México, Andrés Manuel López Obrador con su movimiento político y social. Ese es el fundamento de este debate de las ideas, de este tipo de publicaciones. Y aquí señala al presidente Rodrigo Duterte de tener el perfil sanguinario, que pretende acabar con el narcotráfico asesinando narcotraficantes y drogadictos. Cerca de 8,000 cadáveres lamenta Mario Vargas Llosa,
por lo que hace Duterte, pero no dijo nada de Felipe Calderón y mucho menos ha reconocido entonces la labor humanista que tuvo una estrategia implementada por Andrés Manuel López Obrador en lo que ocurrió en Culiacán, donde se asienta uno de los cárteles narcotraficantes más poderosos del mundo, que controla el crimen en el globo, que controla este tráfico de estupefacientes, de narcóticos en el mundo entero. Ahí se asienta este ejército brutal y ¿saben qué? Por resguardar a la ciudadanía, por resguardar a los civiles en el estado de Culiacán, se le perdonó la vida al señor hijo del Chapo Guzmán, al señor Ovidio el Ratón Guzmán. ¿Qué dijo al respecto de esa delicadeza y de esa sensibilidad? Donde un operativo pudo haber desembocado en una cadena brutal de asesinatos a inocentes. Una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ahí no murieron jóvenes universitarios como pasó en el Tecnológico de Monterrey, ni se desaparecieron 43 como pasó en Ayotzinapa, ni murieron 8,000 como pasó en Filipinas, ni murieron cientos y miles como pasó con Calderón. Pero ¿cuál fue el reconocimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa? No fue ninguno, no dijo nada al respecto, simplemente se dedica a atacar y atacar y atacar a Andrés Manuel López Obrador porque no favorece sus intereses, porque tal vez Andrés Manuel López Obrador no ha estado contento con lo que pasó en los Panama Papers, donde el propio escritor peruano Mario Vargas Llosa estuvo vinculado a este escándalo de corrupción de paraísos fiscales. Sí, él y su exesposa estaban vinculados a esta investigación. Ahí salieron revelados que ellos tenían cantidades de dinero guardadas ahí en acciones, en empresas, en estos paraísos fiscales. También el caso de las Islas Vírgenes Británicas, que está fuera del control fiscal de España y de la gran Unión Europea, que él presume y donde por supuesto ataca al Brexit con tanto fervor y con tanto rigor. Esta es la hipocresía del escritor Mario Vargas Llosa en sus pronunciamientos políticos.